establece dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, ya una vez que saben de dónde se da la figura jurídica de comisario, vamos a entrar a compartir el conocimiento ese de informe de comisario. ¿Sí? Entonces, aquí está. En teoría ya lo están viendo ustedes. ¿Sí es así? Bien. Entonces, ¿es dictamen o informe de comisario? Entonces, lo primero que debemos saber es los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del informe de comisario? La actuación de la administración, políticas y criterios contables adecuados, aplicados sobre bases consistentes, y la información financiera está reflejada en forma veraz y suficiente. Estos son los principales objetivos de la función comisario. La normatividad de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y luego viene algo aquí que viene medio chistoso dentro de la ley y lo que regula la función del comisario. Dice, primero, en el informe del comisario, en las actividades del comisario, no se podrán imponer restricciones. Es decir, tiene una independencia total, ¿sí?, para hacer su actividad de comisario. Luego nos dice, ya en su situación de comisario, puede contratar y designar profesionales que le ayuden al cumplimiento de sus objetivos, y la empresa no puede negarse a hacerlo. Es decir, si él dice, mira, yo no soy contador público, pero voy a contratar a uno para que haga el informe de comisario, yo lo firme y todo, la empresa está obligada a cumplir, ¿sí?, y debe contratar y designar a los profesionales que el comisario desee o requiera. Y luego dice aquí algo bien chistoso, y ahorita vamos a explicar por qué. Dice, podrá ser convocado a las asambleas, ¿sí?, de los socios, pero también podrá no ser convocado. O sea, si lo invitan, qué bueno, y si no, pues también, ¿sí? No hay obligación de que el comisario esté presente, excepto cuando va a presentar su informe o su dictamen. Y luego lo siguiente, tiene voz, pero no tiene voto. ¿Qué creen ustedes que significa? Puede reportar, ¿no?, acerca de las acciones, pero no puede tomar decisiones dentro de... Correcto. Él no puede participar en la toma de decisiones. Lo ratifiqué y lo ratificamos hace un momento, lo comentamos y ahorita lo ratificamos. Tiene voz. Que si él levanta la mano en la asamblea a la cual fue invitado, a la cual fue convocado, los socios lo tienen que escuchar, o los integrantes de esa asamblea están obligados a escucharlo, ¿sí? Obviamente, si él no tiene nada que decir, no tiene nada que comentar, no pasa nada. Pero cuando sea la votación para tomar las decisiones correspondientes en cuanto a operación, en cuanto a objetivos, políticas y criterios contables, a él no lo van a considerar ni lo van a tomar en cuenta siquiera. Entonces, tiene voz, pero no tiene voto. Y entonces, lo primero que les voy a sugerir, si es posible, no me vean ahorita a mí, cuando ustedes en su momento lo requieran o lo necesiten, digan que no. ¿Qué significa? Cuando ustedes lleguen a tener el título de contadores públicos, no va a faltar alguien, una empresa, un amigo, un familiar, etcétera, que les va a decir, oye, voy a constituir mi empresa, necesito por favor que tú seas el comisario. No vas a hacer nada, nunca te vamos a llamar, nunca te vamos a molestar, ¿sí? Pero necesitamos tu nombre y tu firma en el acta constitutiva. Y entonces cuando a ustedes les digan eso, rotundo, rájense, digan que no.
Digo, por muy cuate que sea, por muy familiar que sea, etcétera, ustedes digan, no, fíjate que no puedo, tengo en mi trabajo una cláusula de confidencialidad de política de conflicto de intereses, entonces no puedo participar en otra compañía de ninguna manera, ¿no? ¿Sí? Digo, se los voy a explicar más claro para que ustedes vean y entiendan. El comisario no tiene emolumentos, no tiene honorarios, no percibe ningún tipo de gratificación y no están obligadas, la compañía no está obligada a pagarle absolutamente nada que no se acuerde antes de que ustedes firmen y que conste por escrito. Es decir, casi en la mayoría de ciertas empresas, el puesto de comisario es de gratis, de que dicen que no va a hacer ningún tipo de trabajo, pero sí está obligado a hacerlo. Y entonces, lo primero que están obligados a hacer, si ustedes firman de comisario, es entregar cada año el informe de comisario. Ya tienen la obligación, ya no es si quieren. Y por esto, pues a lo mejor si les dan un refresco, si les invitan agua, si alguna ocasión los invitan a comer, si les llegan a cubrir la gasolina, el traslado, el estacionamiento, o pasajes o algo, no, pues ya dense por bien servidos, ¿sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta esta circunstancia, que no se les olvide. Entonces, ya una vez viendo esto, vamos a ver los procedimientos que tiene que elaborar el comisario. Y entonces, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la obligación de dictaminar los estados financieros de la empresa como comisario, no como auditor externo, como comisario, ¿sí? Y vamos a ver ahorita que esa circunstancia ahorita puede cambiar, pero es importante que aquí quien tiene que asegurarse de dictaminar los estados financieros es el comisario. Después, tiene una forma importante. Puede participar en el dictamen, inclusive del auditor externo, pero tiene que primero que especificar las necesidades que requiere y lo que va a necesitar, que el auditor externo le informe al comisario. Sí, ahorita vamos a aclararlo. Después debe cumplir con las normas internacionales de auditoría y normas para atestiguar. ¿Por qué? Porque va a dictaminar los estados financieros de la empresa. Y entonces, si lo hace su trabajo como debe ser, debe dictaminar los estados financieros de la empresa, está obligado a cumplir con las normas internacionales de auditoría. Yo no voy a ser el auditor, yo no voy a ser quien dictamine los estados financieros, yo solamente lo voy a presentar en mi carácter de comisario, entonces debe de cumplir con las normas para atestiguar, con las normas de auditoría para atestiguar. ¿Sí? Y luego, obviamente, si hace o no hace si hace el dictamen, el informe, el trabajo, debe emitir su dictamen. Si él no lo hace, aquí agréguenle por favor o presentar el dictamen. ¿Sí? Porque aquí depende básicamente de quién, de si lo realiza o no lo realiza. Y entonces, para no crear más confusiones, vamos a explicarles cuáles son las circunstancias del comisario. El comisario tiene dos opciones cuando es comisario. Uno, contratar al auditor externo. Recuerden ustedes que aquí donde dice contratar y designar profesionales, ¿sí? En la normatividad de la Ley General de Sociedades Mercantiles que le implica. Entonces dice, yo como comisario puedo contratar al auditor externo. Las facultades, la autorización, siempre es conveniente para llevar buenos tratos que le diga, ¿no? Que le avise al director general o a la administración
oye, voy a contratar a tal contador, va a ser el auditor externo, si tú tienes algún inconveniente o quieres hacer algún comentario, pues ahorita. Porque una vez que lo contrate, tú vas a tener que pagar. ¿Sí? Entonces, la primera es que él como comisario contrata al auditor externo. Entonces, el auditor externo hace su trabajo, entrega el dictamen, cumple con las normas internacionales de auditoría, cumple con la revisión de los estados financieros y, dado que fue el comisario el que lo contrató, le debe dirigir el dictamen al comisario, no a la administración, al comisario que fue la persona que lo contrató. Entonces le entrega el informe, ¿sí? Y en la siguiente asamblea correspondiente a ese año y a ese informe, a esos estados financieros, el comisario tendrá que presentarse a la asamblea, hacer que lo inviten, ¿sí? Y entonces presentar el dictamen del contador público o del auditor externo. Y él no hizo el trabajo, él simple y sencillamente lo presenta. Se contrató al auditor externo fulano de tal, aquí está su dictamen, el cual emitió su opinión de tal forma. Hace su informe, lo tiene que hacer también por escrito. La presentación tiene que ser por escrito. La siguiente, él contrata al auditor o lo contrata la administración y entonces le dice el comisario, yo voy a hacer mi revisión y voy a requerir que me contraten a unos auxiliares de auditoría, de contabilidad, etcétera, y él lo hace. Entonces él está obligado a cumplir con las normas internacionales de auditoría, está obligado a presentar su examen y está obligado a realizar el examen de los estados financieros de la empresa. En este caso, tendrá la obligación de emitir su dictamen, que puede o no coincidir con el dictamen del auditor externo, ¿sí? Porque él está haciendo su trabajo, él está haciendo su revisión, ¿sí? En los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces son las dos opciones que tiene el comisario: hace el trabajo y presenta su informe, o simple y sencillamente presenta el dictamen del auditor externo, independientemente de si lo contrató él o lo contrató la empresa. Entonces ahora sí, ya hecha esta aclaración, cuando presenta el dictamen debe de decir que es el dictamen de comisario. No importa que haya sido el dictamen de estados financieros, ¿sí? Aquí dice que que debe de hacerlo y presentarlo como dictamen de comisario. Debe de estar en cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y si él hizo el trabajo, si él está presentando el dictamen, debe de haber dado cumplimiento a las normas internacionales de auditoría, o en su defecto, si nada más va a presentar el dictamen de auditoría externa, cumplir con las normas para atestiguar. Y su informe debe incluir la restricción de uso, porque no es un dictamen externo como tal, es un dictamen interno. Y entonces debe de incluir la restricción de uso. ¿Cuál es la restricción de uso? Que es únicamente para los miembros del Consejo de Administración de la empresa fulana de tal, ¿sí? Y que no puede ser distribuido bajo ninguna circunstancia a ninguna otra empresa, ¿sí? Porque no tiene la validez del dictamen externo. Ya una vez que hace su revisión o que entrega su informe, entonces viene el cumplimiento de sus facultades. Ya lo vimos, dentro de sus facultades está el cumplimiento de las políticas y criterios de la administración que aplica la administración. Debe de obligar a la empresa a aplicar las normas de información financiera y determinar o detectar si hay desviaciones. Indicar si hubo limitaciones en su alcance o en su trabajo. Recuerden ustedes aquí que en normatividad dice no se le impondrán restricciones de ningún tipo.
ni de acceso a las instalaciones, ni de acceso a la información financiera. La importancia aquí radica en cómo presente su informe. Presenta en su informe el dictamen de los auditores externos o presenta el dictamen realizado por él. Y luego aquí debe de indicar su asistencia dentro del dictamen a las asambleas que haya sido convocado, que haya sido invitado. ¿No lo invitaron? Él tiene que invitarse cuando menos a una, a la última después del dictamen, para presentar su informe de comisario. ¿Sí? Entonces vemos aquí que el informe de comisario o el dictamen de comisario no nada más es de tener el nombre y de que aparezca en el acta constitutiva. Si aparece el nombre de comisario, debe de realizar su trabajo. Lo debe hacer, ¿sí? Porque está obligado a ello por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces ahora sí, ya cómo va a ser su trabajo. Aquí lo único que va a cambiar es el tipo de presentación. Las opiniones van a ser las mismas, sin modificaciones o con modificaciones. Si es con modificaciones, es salvedad, opinión adversa o desfavorable, e inclusive la denegación o abstención de opinión. Aquí lo que tiene que hacer la separación es si él emite su opinión porque realizó el trabajo, porque realizó la revisión de auditoría, y entonces él lo debe manifestar aquí, emite su opinión tal como un dictamen en cumplimiento a las normas internacionales de auditoría. Él no efectuó el examen, él no lo hizo, él nada más está presentando el dictamen del auditor. Entonces en su informe debe de decir que presenta el examen del auditor externo, el dictamen del auditor externo, ¿sí? Y si está de acuerdo o no con la opinión que emitió dicho auditor. Estoy presentando a ustedes el dictamen del auditor externo fulano de tal, en el cual estoy de acuerdo con su opinión, 2 puntos, y en ese momento redacta la opinión en su informe, ¿sí? Donde coincida con la misma. Aquí no debe ser textual porque está presentando su dictamen, pero sí se recomienda que sea lo más apegado a la descripción que tiene el auditor externo. De ahí en fuera es muy particular. La única diferencia, repito, es hace su trabajo, tiene que cumplir con las normas internacionales de auditoría y tendrá que presentar el formato de dictamen autorizado, 1, por las normas, si lo hay, o 2, por por el Colegio de Contadores o la Asociación de Contadores a la que pertenezca. ¿Sí? Entonces vean que tiene sus detalles. Lo más importante, repito, no hay obligación de pago si no se contrata así. Es decir, cuando ustedes les digan, fírmame como comisario, oye, sí, pero voy a requerir que cuando menos me pagues X cantidad por el tiempo que le voy a dedicar. Si te dicen, no, es que tú no vas a hacer absolutamente nada, nada más vas a llegar y firmar, tengan cuidado con lo que firman, porque los pueden embarcar. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a firmar un dictamen que no hicieron y que les dice la empresa, fírmalo, ya lo hicimos nosotros por ti, entonces pueden llegar a tener problemas. O la otra es, fírmalo, ya hicimos el dictamen y nada más estás presentando el dictamen del auditor externo. Oye, pero ¿en qué consiste? No, ni lo veas, no te preocupes, tú fírmalo. ¿Sí? Entonces tengan cuidado en esa circunstancia. Por eso no sean comisarios, mi recomendación es que se nieguen a ser comisarios de la empresa. Ahora, ¿qué características debe de reunir el puesto de comisario? Se recomienda que sea contador público o con conocimientos de contabilidad.
De ahí en fuera puede ser cualquier persona. Puede ser un socio de la sociedad o de la empresa. Puede ser un familiar de alguno de los socios. Puede ser una amistad de alguno de los socios. Y puede tener cualquier profesión o no ser profesionista de ningún tipo. Si no es profesional, si no es contador público, no puede hacer el dictamen en base a las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que las normas internacionales de auditoría se aplican al contador público titulado o al licenciado en contaduría. Si no es contador público, no puede presentar su trabajo en base a las normas internacionales de auditoría y no puede dictaminar estados financieros. Para que vean ustedes que empiezan entonces las limitaciones de acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado. Yo sé que ustedes van a ser contadores públicos y que no van a tener este problema. Pero en una revisión de estados financieros, si el comisario, ustedes son auditores y el comisario quiere meter la mano, lo primero que ustedes deben de decirle: ¿eres contador público? No puedes cumplir con las normas internacionales de auditoría y no puedes dictaminar estados financieros. Tendrías que hacer tu dictamen presentando el dictamen que yo como auditor externo y en base a las normas para atestiguar. Ustedes tienen que hacer esa aclaración porque ustedes son los auditores, ¿sí? Y en esa circunstancia es importante que quede claro esa circunstancia. Si no, pues se pueden meter en algún tipo de problema. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? El siguiente punto del auditor, del comisario, perdón, está obligado por la Ley General de Asociaciones Mercantiles a presentar su informe. Entonces, no es si quiere, lo relacionan como comisario, no es si quiere, tiene que presentar su informe. Y ya el siguiente punto que ustedes ya saben, que ya lo vimos, que lo aclaré una vez que terminamos o que medio terminamos lo que es la auditoría externa, tiene que hacer la planeación, tiene que hacer su planeación, tiene que hacer sus legajos de auditoría, ¿sí? En materia del conocimiento general del negocio, sus programas de auditoría sobre los rubros que va a revisar, la evaluación del control interno, ver cuáles son los funcionarios y empleados con los que puede relacionarse en materia de darle información o de que le proporcionen información o simple y sencillamente el acceso a las instalaciones. Él va a diseñar sus papeles de trabajo, sus índices y marcas de auditoría. Va a tener que realizar los tiempos de auditoría, es decir, cuándo debe iniciarlo, cuándo debe concluirlo. Debe de ver la contratación de personal que lo puede ayudar o le va a ayudar en su trabajo, ¿sí? O simple y sencillamente porque él es el que decide quién es el auditor externo al que va a contratar. En el caso de que él contrate al auditor externo y va a entregar únicamente su dictamen, tiene que haber colaboración del auditor externo, es decir, él como comisario tiene que supervisar al auditor externo, ¿sí? Por eso aquí no le pongo supervisión, sino le pongo colaboración del auditor externo. Quiere decir que dentro de la contratación y de la carta profesional de servicios, ¿sí?, debe de estar aclarado que el auditor va a consentir proporcionar información al comisario y que el comisario le va a poder cuestionar sobre la información que le proporcione. Eso es extremadamente importante, ¿sí? Porque recuerden ustedes que en teoría el auditor externo
no puede proporcionar la información a la compañía hasta que se entregue el dictamen. Entonces aquí cambian las reglas. En el momento en que el comisario contrató al auditor y le dice, oye, yo voy a presentar tu examen, yo voy a presentar tu dictamen, pero voy a requerir que me mantengas informado de ciertas cosas, de ciertos rubros, ¿sí? Yo te voy a mencionar cuáles específicamente quiero checar. Entonces tú como auditor externo le vas a tener que proporcionar esa información, ¿sí? Entonces vean la importancia que tiene el comisario, pero que no es válida en materia de honorarios. No puede, si no se pactan, no va a recibir, más bien vamos a ponerle así, no va a recibir ningún tipo de honorario, ningún tipo de emolumento o ningún tipo de salario. Y aquí viene otra de las circunstancias. De acuerdo al Colegio de Contadores Públicos, el comisario sí puede dictaminar los estados financieros de la empresa, ¿sí? Es decir, ustedes son contadores públicos y auditores, y alguien les dice, oye, pues que tu despacho o tú como persona queremos que seas el comisario y después le pagamos a tu despacho para que nos hagas la auditoría. Si se da ese caso, ustedes en automático no pueden ser auditores de la empresa, porque pierden independencia en el momento en que reciban el primer pago por la auditoría. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? Si ustedes son los auditores y son el comisario, adivinen, no pueden recibir ningún tipo de honorario, ningún tipo de percepción, ningún tipo de emolumento, porque en ese momento se pierde la independencia. En el momento en que ustedes reciban una parte de esos recursos o de ese trabajo profesional, en ese momento se pierde la independencia porque ya son parte de la compañía en el momento que reciben su honorario. Entonces, por esa circunstancia, deben de tener cuidado si son comisarios. El Colegio de Contadores Públicos dice que sí se puede, que el comisario no viola el concepto de imparcialidad ni de independencia si es el comisario y además es el auditor externo. Y yo estoy de acuerdo con ello, siempre y cuando el comisario no reciba ningún tipo de emolumento, ningún tipo de percepción, ningún tipo de pago de honorarios. ¿Sí? Más a mi favor, si ustedes al momento de contratarse le dicen a la empresa, ok, me vas a pagar unos honorarios mensuales de 5,000 pesos o una iguala mensual de 5,000 pesos por el asesoramiento, pues en ese momento ustedes ya no pueden dictaminar, aunque tengan su despacho, porque ya están recibiendo un honorario por parte de la empresa. ¿Sí? Entonces, esas son las características que tiene el informe de comisario. Aparte de, nos quedamos aquí en contratación de personal, la colaboración del auditor externo, ya les dije, tiene que quedar por escrito y bien definida al inicio de la carta propuesta de servicios profesionales, y obviamente la entrega de su dictamen. Independientemente de que entregue el dictamen del auditor o su dictamen, este tiene que ser por escrito y de acuerdo a las características formales del dictamen de contador público. ¿Sí? Entonces vean que no es conveniente, no se les recomienda que cuando ustedes sean contadores públicos sean
comisarios de ninguna empresa, más que de las compañías que ustedes puedan constituir. Ahí pues ya no tenemos ningún problema, ¿sí? Si ustedes constituyen sus empresas y las operan, bueno, pues en algún momento se pueden llegar a ser comisarios. No sé si hay alguna duda o comentario acerca de esto. No, profesor. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bien, yo les hago llegar, voy a dejar de compartir. Sí, yo les hago llegar esta hoja, esta gráfica del informe de comisario. Si ustedes tienen alguna duda o algo, no lo quise complementar con los artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que las dudas que ustedes tengan vayan y las busquen, vean si es cierto que aparece la figura de comisario dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vean cuál es el artículo. Básicamente está entre el 150 y el 170, por si ustedes lo quieren checar, etcétera, ¿sí? Y la otra situación importante en cuanto a comisario, es importante que no haya, repito, que no haya ningún pago para que ustedes puedan ser auditores. Es decir, en el momento que ustedes puedan firmar dictámenes que reciban su título, estarían trabajando ahora sí que de gratis, ¿sí? Por lo que les he comentado, no puede ser el auditor y además ser el comisario si está recibiendo cualquier tipo de monumento. Aquí puede haber ciertas contradicciones que algunas personas dicen, no, yo soy el auditor, yo soy el comisario y además soy el auditor y el colegio lo permite. Inclusive hasta la mejor hasta el SAT y que me demande y podemos llegar a juicio y ganarlo. Yo dudo que lo puedan hacer, porque vamos a ver más adelante que hay ¿cómo se llaman estos? Impedimentos, ¿sí? Para dictaminar estados financieros para efectos fiscales. Y entonces ahí los impedimentos son específicos y ratifican lo que les estoy comentando. Eres el comisario, eres el auditor y recibes emolumentos, pelas, ya no puedes ser el comisario. Eres el comisario, eres el auditor externo y no cobras absolutamente nada, claro que sí puedes ser el comisario. ¿Sí? Sí se puede, entonces. Entonces tengan cuidado con esa circunstancia. Digo, ustedes quieren trabajar gratis, pues adelante, lo pueden hacer. Son libres de hacer con su trabajo lo que ustedes quieran, ¿no? Una vez que obtengan el título. ¿Dudas, aclaraciones o comentarios? ¿No? ¿Dudas, aclaraciones o comentarios sobre la tarea que deben de entregar el próximo lunes? Yo sí, profe. La otra vez se me fue un poquito el internet y ya no lo alcancé a oír muy bien. Perdón, repite por favor. Se me estaba yendo un poco el internet y la otra clase también y no le escuché bien lo de la tarea. Bien, la vamos a repetir. No tengo ahorita aquí la carta, pero ya la tienen ustedes. Es la que se llama intermediario. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esa tarea? El punto, no recuerdo si es ahorita el 1 o 2, es que el intermediario va a recibir 80 millones de pesos libres en efectivo. No va a firmar ningún tipo de documento. ¿Sí? En base a esa operación, obviamente la operación que la está generando es el contrato de convenio de compra-venta de mercancía entre la empresa A y la empresa B. Y entonces la idea es que nos van a contratar la empresa A, que es la que firma el contrato, y nos dice, ustedes son los auditores para el 2020. Quiero que esta operación, este pago de 80 millones de pesos al intermediario, ¿sí?, se transparente como un cristal. Dice, yo soy el director
y no quiero que desconfíen de mis actividades profesionales, ni de mis decisiones, ni de los objetivos y políticas de la empresa que administro. Entonces, ustedes como auditores me tienen que decir cómo transparentar esta operación. Y entonces, aquí quedó. ¿Cuál es la operación? Es muy simple. Se depositan 80 millones de pesos en efectivo a caja, ¿sí? Y salieron del banco. Salieron del banco, se sacó del banco y se depositó a caja. Después salen de caja, aquí está, y la pregunta es, para ayudarse a ustedes a tratar de ver qué va a suceder, ¿a dónde llevarían el cargo? ¿A qué cuenta llevarían ese cargo? Una vez que identifiquen el cargo de esa salida de recursos, pues entonces ya podrán ver, tal vez darse una orientada de qué fue lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo, y que es una operación totalmente transparente, que efectivamente se le pagó un tercero y que ese tercero no dio ningún tipo de documento. El punto final es que nosotros como auditores ya entregamos el dictamen y en el año de 2020 no hubo ningún problema con esa operación. Es decir, la transparentamos de tal manera, ¿sí?, que no hubo salvedad, no hubo negación de opinión y no hubo denegación de opinión, ¿sí? Porque no hay ninguna situación anómala o ninguna situación irregular. Hubo una salvedad por otras circunstancias, ¿no?, ajenas a esta operación, ¿sí? Entonces, ustedes deben de decirme cómo transparentar esa operación. O sea, ya identificaron, ya la vieron, ya la percibieron, ¿sí? Y entonces díganme qué es lo que tienen que hacer para emitir su opinión, o qué se tuvo que hacer para emitir la opinión que no generó ningún cambio de opinión al emitir nuestro dictamen. Una de las características, y no quiero que lo pierdan de vista, es: no firmó ningún cheque, no firmó ningún recibo, no dio ninguna factura, no dio ningún recibo, no dio absolutamente nada. Llegó a la compañía A una vez firmado el contrato, ¿sí?, le dieron su lana y se fue. Y entonces ustedes aquí traten de identificar cuál sería la cuenta, el nombre de la cuenta a la que ustedes aplicarían el cargo. Ya una vez que apliquen, que identifiquen esa cuenta o que crean que esa es la cuenta, es la correcta, pues probablemente ya tendrán una definición tal vez más adecuada o más concreta de qué pasó, ¿no? El cuate se llevó 80 millones de pesos, se los había comentado yo al inicio de que estábamos dando ese tema. Es una operación real, existió la operación real entre dos empresas, y así como se las planteé, así nos las plantearon nosotros. Y entonces les voy a comentar las anécdotas y cómo se dio, para que ustedes después lo vean, pero lo primero que requiero es que el lunes me envíen sus propuestas de qué se pudo haber hecho, cómo se pudo haber hecho y por qué se pudo haber hecho, ¿no? ¿Sí? Y en base a eso, pues ya ustedes decidirán si fue correcto o no fue correcto. ¿Sí? Profe. Sí, dígame. Yo tengo una duda. Cuando se refiere a, bueno, que no emitió ningún comprobante, se está refiriendo a que en la empresa no se va a reconocer que se le dio ese dinero al... Al contrario, ese es parte de transparentarla. Ajá, la empresa pero va a reconocer que le pagó. O sea, entonces si quiere como tal un registro de que se le dio el dinero al señor.
como que- tal, siempre va a haber un registro. Ajá. Siempre va a haber un registro. Por eso les estoy poniendo el ejemplo de la cuenta. Regreso. Salió de bancos, se registró a caja. Es decir, estuvieron yendo al banco, digo, no sé el procedimiento, eso no lo platiqué ni lo pregunté. Estuvieron yendo al banco y sacaron 80 millones de pesos en efectivo. Lo llevaron a la compañía y lo registraron en caja. O sea, hay registro. Entonces aquí en caja están los 80 millones de pesos. Cuando esta persona el señor Rodríguez, fue a la compañía, le entregaron los 80 millones de pesos en efectivo. Y la compañía tuvo que haber efectuado un registro. Tuvo que haber efectuado una cuenta. ¿Sí? Pues, Ahora bien, esta cuenta me cuenta, digo por descripción o lo que ustedes quieran, cuenta la historia. Pero el señor Rodríguez, el que recibió la lana, no firmó absolutamente nada. Ni entregó ningún comprobante, no se le pagó con cheque, fue con efectivo, no firmó, por lo tanto no pudo haber firmado cheque. No entregó ningún recibo, mucho menos de papel o fiscal, nada. ¿Sí? A eso me refiero con no hay ninguna operación. O sea, el señor Rodríguez se llevó su lana y se acabó. Pero la empresa sí tuvo que haber hecho una operación, sí tuvo que haber hecho un registro. Eso es lo que quiero que ustedes se pongan. ¿A qué cuenta registró la compañía esa salida de dinero? Y aquí está la salida. Forzosamente tiene que ser un cargo. se me ocurre que podría ser asimilados a salario. Asimilados a salario. Pudiera ser. Si usted considera que puede ser asimilados a salario, puede ser. Pero en asimilados a salario tendría que haber un recibo. Y no lo hay. O sea, la otra parte, perdón, profe, era argumentar, ¿no? O sea, tenemos o sea, tenemos que argumentar por qué sí procedió dependiendo de la forma en que lo queramos manejar. Correcto. O sea, Ustedes pueden decidir la cuenta, ¿no? Ok, se llevó Ajá. asimilados a salario, pero la mecánica es que si lo llevan asimilados a salario, tuvo que haber un recibo. Y entonces ya se cae esa cuenta porque no hay recibo. ¿Sí? Entonces, ya que identifiquen la cuenta, sí, la idea es que ustedes argumenten la causa o las causas o los efectos de por qué esa operación en específico, así como tal, no afectó el dictamen, ni afectó la operación de la empresa, ni afectó la credibilidad de la empresa, porque fue una operación real. ¿Sí se entiende? Hemos venido hablando en el transcurso de las presentaciones que hay situaciones que la empresa tiene que registrar toda la operación, todas las operaciones. ¿Y la empresa las registró? ¿Sí queda claro? Por eso es importante que ustedes primero traten de identificar a qué cuenta se pudo haber llevado. Y luego, así como ahorita lo plantean, dice, bueno, pues puede ser asimilados a salario. Pero si hay asimilados a salario, quiere decir que alguien está firmando un recibo de que recibió tal cosa, con sus datos, etc. No hay ningún tipo de recibo. Si alguien se pregunta, es que el señor Rodríguez, ¿cómo le va a hacer? Pues él ya no tiene ningún problema, ya se llevó la lana. En un supuesto, ¿verdad? El SAT es la que lo tendría que buscar, no nosotros. ¿Sí? profesor, a mí se me ocurrió, digo, tal vez esté mal, pero podría ser por venta de acciones, porque al fin y al cabo, él no es empleado. Ser accionista no significa ser empleado. O sea, sí parte de la empresa, pero no ser empleado. Y él puede vender sus acciones e irse sin dar ningún tipo de comprobante.
¿me entiende? Y él solamente lo único que tiene que hacer es No, testificar a ver, hasta que vende. no, Pero él tiene que comprobar eso hasta que vende. si usted me está diciendo que está vendiendo sus acciones, ¿a quién se las transmitió? Porque Pues a la compañía si usted B. me dice, es que fue compra-venta de acciones. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en la venta de acciones es dictaminar la operación. Tiene que ser dictaminada por contador público externo. No hay dictamen. Vamos a pensar que se la jugaron porque todavía tienen un plazo de 15 días a partir de 30 días a partir de que se realiza la venta. Y entonces vamos a pensar que dicen, bueno, pues en esos 30 días buscamos a quien nos dictamine. ¿A quién le transmitió los títulos de las acciones? Porque debió de haberlos transmitido a alguien. Es decir, usted es el titular, vamos a pensar que usted es el señor Rodríguez, y usted le dice al señor Juárez, te vendo mis acciones. Y el señor Juárez le dice, sale. Lo primero que le va a pedir el señor Juárez es, dame los títulos originales. Y entonces yo te voy a pagar con una transferencia o con un cheque. ¿No? Y entonces no hay cheque, no hay recibo, no hay transferencia, fue pago en efectivo. Y aquí quien pagó fue la compañía, no fue el accionista, sino la compañía es la que retiró 80 millones de sus bancos, ¿sí? Lo mandó a caja y de caja, aquí está la salida, salieron 80 millones para el señor Rodríguez. El señor Rodríguez lo recibió. No me pregunten cómo lo recibió, no me pregunten cuántas maletas hubo, no me pregunten ese tipo de situaciones, porque digo, no lo vivimos, eso no estuvimos presentes. Llegó el señor Rodríguez, agarró su lana, no sé si la contaría o confió en la empresa que le estaba pagando los 80 millones de pesos, ¿no? Entonces él agarró mis 80 millones de pesos y se fue. La compañía es la que tiene que registrar ahorita aquí. Vamos a hacerlo aquí. Tendría que hacer su cargo. Aquí tendrían que venir los 80 millones. Porque según la contabilidad, a toda acción le genera una reacción, según la ley de Newton. Y entonces, si hay un abono, debe de haber un cargo. O varios cargos. Entonces, traten de adivinar o de concretar el nombre de esta cuenta. Cuando identifiquen el nombre de esta cuenta, entonces probablemente ya puedan tener una visión más panorámica de lo que está sucediendo. No se las escribo yo porque les doy la solución. ¿Sí? Pero, ok, esto es lo importante. Vean, están saliendo dos opciones ahorita. Y en las dos opciones estamos analizando que se caen porque no ocurrieron. En el caso de la venta de acciones, si usted la considera una venta de acciones sin papeles y sin nada y no le pagó el comprador A al vendedor A, pues entonces es una simulación y tendríamos que obligarnos a una denegación de opinión porque están haciendo una operación fraudulenta. ¿Sí se entiende? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es que tal se registró aquí en la contabilidad de la empresa, se registró que cuando el auditor la revisó, o sea, nosotros, bueno, en este caso el despacho, la revisó, sí, no hay ningún problema, pásalo. Sí tuvimos que hacer algunas aclaraciones adicionales. Ese es parte de los argumentos que espero ustedes me puedan proporcionar. Y exactamente así, exactamente, ni más ni menos, como a nosotros nos la presentaron, así se las presenté a ustedes. Hice también el comentario, estamos de acuerdo en que no tienen la experiencia, no tienen la práctica, pero ya tienen nociones de contabilidad. Y esto es contabilidad general. ¿Sí? ¿Dudas?
¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otro caso distinto? La idea, claro, y aclaro es, porque ya no lo vamos a poder comentar, o no lo quieren comentar ahorita. Si ustedes me ponen, le sugerimos a la empresa A que le vendemos facturas apócrifas, pelas. Ya no lo voy a continuar leyendo y voy a poner a ustedes que no lo hicieron, que no lo entregaron. Si me dicen, es que... ¿Qué otra puede ser? Profe, se me ocurre que el cargo puede ser a rebajas, bonificaciones o descuentos sobre venta. Habría un documento, había una nota de crédito, una nota de cargo. Recuerde usted que todavía no se concreta la venta, la compra-venta de mercancías. Apenas se está firmando el contrato, donde uno se obliga a vender y la otra se obliga a comprar. Entonces, ¿sobre qué descuento le damos? Si no ha habido operación de compra-venta. ¿Sí? Sí. Ahorita apenas estamos en la firma del contrato. Una se compromete a surtir y la otra se compromete a comprar. Profe. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, profe. Dígame. ¿Podría ser un cargo a gastos financieros? Gastos financieros. ¿Qué tipo de gastos financieros? Es una comisión por intermediario. Por lo tanto, yo lo pondría como un gasto financiero. Ok. ¿Dónde está el recibo? No hay recibo. No hay recibo. El señor Rodríguez no firmó nada. Si yo menciono que es un gasto financiero, debo de tener el comprobante, porque al final de la operación es una relación, es un ingreso extraordinario o un gasto extraordinario. No me va a afectar la presentación de mis ventas, de mis compras, ni mi costo, pero sí me va a afectar el resultado fiscal. Porque lo estoy considerando un gasto fiscal. Al ser un gasto financiero, tengo que tener el comprobante. Estoy de acuerdo, usted pagó comisión, pero ¿dónde está el recibo? Por lo tanto, tiene que ser un gasto contable, no fiscal. Por lo tanto, tiene que ser un gasto contable, no fiscal, correcto. Ya les dieron parte de la solución. Profe, Dígame. yo considero que podría ser a gastos de venta. ¿Qué tipo de gastos de venta? ¿Tiene que ser más específico? Sí, tendría que ser. Sí, ahorita para hacer la aclaración, tendría que ser un poco más específico. Es que no encuentro tipos. Estaríamos en la misma circunstancia, un gasto de venta, comisiones, ¿no? Y entonces lo primero que yo les voy a decir, si lo metemos como parte de las ventas y comisiones, va directo a los gastos, va directo a la disminución de mi utilidad. Pero, por ejemplo, si fuera no deducible, porque ya ve que cuando no va, cuando el gasto que yo hice no va de acuerdo a las actividades que yo genero, pues no se pueden deducir. Ok. Les acaban de dar la respuesta a esta cuenta. Directamente lo podemos llevar a gastos no deducibles, ¿sí? Directamente, porque sabemos que no va a afectar la utilidad fiscal. Ahora, lo quieren barnizar, lo quieren presentar, lo quieren maquillar, pues entonces lo presentan a gastos de venta y una subcuenta que se llame no deducibles. Es correcto. ¿Sí? Y entonces sí, se identificó la partida que es no deducible y preséntalo donde quieras, ¿no? Ya es ahí al gusto. Donde tú quieres presentarlo,
porque ya está identificada la partida. Ahora, ya tienen la identificación de la partida. Vamos a poner esta recomendación. Sería gastos de venta. Y acá no deducibles. ¿Sí? Viene su argumento. Y entonces lo primero que les voy a decir es, 80 millones no es una operación de 8 pesos. ¿No? Y entonces, ¿cómo van a argumentar? ¿O qué le van a argumentar a la administración para que ésta diga, ah, ok, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con el dictamen, sale, te contratamos, tú te vas como auditor, etcétera? ¿Sí? Ya tienen la solución, ahora ya nada más es la argumentación. ¿Es correcto, niña? Muchas gracias. Esa es la parte que teníamos que llegar, ¿no? O sea, lo mandamos directo a no deducibles, se puede. ¿Sí? Y se va sobre también los gastos generales. Ah, pero le damos una presentación así como más bonita, más agradable, ¿no? O sea, que no se vea tan estratosférico esto. Ok, lo mandamos a gastos de venta, la partida, la subcuenta no deducibles, sigue siendo un no deducible. Es decir, no va a restar mis utilidades, ni va a restar el resultado fiscal. ¿No? Es decir, como lo mencionaron hace un momento, es un gasto contable. ¿Sí? Es decir, la empresa está registrando la contabilidad. Aquí está. De banco salió a caja, de caja salió a no deducibles. Ahora, argumenten ustedes por qué no me da ningún efecto. ¿Por qué no me da ningún efecto en el dictamen? ¿O por qué no me dio ningún efecto en el dictamen? ¿Qué tuvimos que comentarle? ¿Qué tuvimos que aclararle al cliente? ¿Qué tuvimos que platicar? Así como lo estamos platicando ahorita rápidamente, que tuvimos que platicar con él. Y que además, lo que platicamos ahorita, digo, lo que ustedes me van a platicar me lo van a decir por escrito. En la plática que tuvimos con ese cliente, le solicitamos que todo se transcribiera, ¿no? Que todo quedara por escrito, una minuta de la junta que tuvimos. ¿Para qué? Para que al final no me salieran con que, no, pues usted me dijo, usted me engañó, usted eso, no. Usted tiene conocimiento total de esta circunstancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían esas argumentaciones que podríamos darle, o que le dimos más bien al cliente que le gustó y nos contrató? ¿Sí? Y ya la historia la comentamos el próximo miércoles. Entonces, sí, ya quedó claro. Ya empiezan a tener el panorama de qué puedan haber comentado, qué pueden haber dicho, qué pueden haber esto. Ahora, sí es importante hacer estas aclaraciones, y fue la importancia que les hicimos la aclaración a la administración, porque todavía hay algunos efectos ahí que pueden ser perjudiciales para la empresa. Entonces, ¿cuáles son? Los acabamos de comentar, se los acabo de comentar. No va a disminuir mi resultado fiscal. ¿Sí? Pregunta rápida. Si no disminuye mi resultado fiscal, ¿qué consecuencias hay? Pago más impuestos de los que debería. Es correcto. Van a pagar, la empresa va a pagar más impuestos de los que debería. Esa es una. ¿Sí? Entonces lo primero que tuvimos que haber hecho es la aclaración. Oye, mira, este efecto es no deducible, no disminuye tu resultado fiscal, o más bien lo incrementa tu resultado fiscal, y eso significa que vas a pagar más impuestos.
¿Cuánto? Pues el 35%. Nada más. ¿Sí? Y luego por ahí dicen, pero es que ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, pues entonces ya vienen los otros comentarios adicionales a la consecuencia de pagar 80 millones de pesos no deducibles, ¿no? Que eso es lo que quiero que ustedes traten de argumentar. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya vimos una, pagar más impuestos. ¿Cuáles pueden ser las otras? ¿Sí? Mínimo hay, nosotros le presentamos cuatro situaciones alternas a esta decisión. Y por eso, que quede por escrito, para que cuando haya el efecto fiscal que pudiera haber sido detectado por la autoridad, en ese momento se van a presentar los gritos, yo no se lo sabía, yo no esto, yo no lo otro, usted no me lo dijo. No, sí, mira, aquí está por escrito. ¿Sí? Porque ahí no podemos ser responsables nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a pagar el impuesto. ¿Sí? Quien lo va a pagar es la compañía. ¿Sí queda claro? Ya tienen ahorita una visión así como más panorámica, ya saben qué va a pasar, ya saben por qué no hubo efectos negativos a la opinión del dictamen, ¿no? Ya nada más ahorita es eso, que ya traten de abocarse a cuáles fueron esas circunstancias que debimos haber comentado en su oportunidad con la administración, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? ¿Alguna otra duda, alguna otra por ahí que ya la tienen aquí en la lengua? Ya casi lo digo, pero ¿qué me falta? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Entonces vean que no es ni tan alarmante, ni tan grosero, ni tan difícil, ¿no? Lo primero que dedujeron fue, es un gasto contable, no es un gasto fiscal. Totalmente de acuerdo. Y ya después, en otro comentario, ya salió que, bueno, es un no deducible, pero ¿cómo lo presentamos? ¿Directo como no deducible? ¿O le damos una presentación así más adecuada, ¿no? No más adecuada, sino más pulida, que no se vea que la idea es que si van a revisar los de Hacienda, pues que les cueste trabajo encontrar, ¿no? En estricto sentido, una operación de este tamaño, donde la pongas, la van a encontrar. Así de simple. Sin embargo, bueno, ok, le damos su pintadita, ¿no? Dirían por ahí, la maquillada. Esto es lo que se llama maquillar estados financieros. Darle presentación, darle vista agradable, bonita, etc., ¿no? El maquillaje de los estados financieros, digo ahorita porque lo saqué, no es alterar los estados financieros, es modificarlos, no es presentar información falsa, ¿no? La maquillada es darle una presentación bonita, una presentación agradable. Le estamos presentando toda la información de la empresa, pero de una manera agradable, ¿no? De una manera vistosa, ¿sí? Si le presentan los estados financieros así crudos en la realidad, pues lo primero que van a salir son las alarmas, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿No? ¿Sí? Entonces, repito, maquillar un estado financiero no es atrás ni mover estados financieros. Es simple y sencillamente presentación y revelación adecuada, ¿sí? Para que la vista de los estados financieros sea agradable, únicamente, ¿no? Porque hay personas, hay incluso contadores que dicen que maquillar los estados financieros es encubrir situaciones de irregularidad o situaciones graves que están ocurriendo en la empresa. No es cierto. ¿Sí? Entonces, la maquillada es que se ven bonitos, que se ven agradables, que le digan ser contratado para la siguiente revisión, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dudas, comentarios, aclaraciones?
¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Nadie dice yo? ¿Cuáles pueden ser estas alternativas, estos argumentos? ¿Nadie quiere decir yo? Ya vieron que de 3 personas que comentaron, salió una solución. O sea, sí es factible, sí es posible encontrar una solución con tan poca información. ¿Sí? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Nada? Señorita Cruz, ya vio más o menos que sí se puede, que sí es verle bien. Sí, nada más sí es pensarle y pensarle mucho, ¿no? Sobre todo porque, repito, sin ningún tipo de situación desagradable. Yo sé que no tienen la práctica, no tienen la experiencia, eso lo comenté, pero sí es tratar de desarrollar esas actividades, ¿no? Ya esto es contabilidad general. Esto no es ni fiscal ni auditoría así extrema ni nada. No, es contabilidad general. Ver a dónde se fue el cargo, ¿no? Ya que se identifica, ok. Ahora hay que pensar los puntos finos o las situaciones importantes que va a generar esta operación. ¿Sí? Ya una vez hecho eso, ya todo lo demás ya es fácil. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todos nos podemos ir? ¿Sí? Bien, nada más déjenme copiar las pantallas. Nos vamos a la 2. Página 1, página 2, ya está. Entonces, si no hay dudas, podemos finalizar la clase. Que tengan un bonito fin de semana, se divierten mucho, que descansen. Hasta luego. Gracias, profe. Profesor, bonito fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.